Buenas tardes, compañeros, ¿cómo le va a todos? Muchas gracias a los que están presentes y bueno, un saludo grande desde la Brigadier General a todos los que van a estar mirando esta nueva conferencia de nuestro ciclo de formación. Como ustedes saben, nuestras charlas son con referente del Movimiento Nacional Justicialista en cuanto al tema doctrinario. Y lo que buscamos es la formación de nuestros cuadros y de nuestros militantes para luego llevar esas ideas a la práctica. Hoy nos acompaña el compañero Juan Domingo Perón, un histórico militante y cuadro peronista, así que yo, para presentarlo formalmente, los dejo con el coordinador regional de Chaco, Corrientes y la zona del litoral, que es el compañero Joaquín Ríos, compañero de la Brigadier General también. Así que, Joaquín, te paso la posta y nos ponemos a escuchar atentamente a compañero Juan Perón. Bueno, muy buenas tardes. Disculpen la demora, que tuve un problema técnico con el internet, por eso no pude entrar. Lo acabo de solucionar, así que, bueno, para nosotros es un enorme placer poder contar con la presencia hoy de Juan Domingo Perón, que se podría decir que es una persona que, por ser familiar del general, ha compartido trayectorias, ha compartido discusiones y además se encarga justamente, como bien lo decía José Díaz, el coordinador nacional de la Brigadier, en formar cuadros políticos y sindicales. En esta tarde, de hoy viernes 24 de julio del 2020, vamos a estar problematizando el por qué somos peronistas, que es una filosofía. Nosotros entendemos que la pregunta define el sentido de una determinada tarea. En este sentido vamos a esclarecer hacia dónde vamos, a qué queremos y qué significa ser peronista. Y fundamentalmente algo muy importante es el criterio por el cual definimos lo que somos. Así que sin más preámbulo, lo dejamos al compañero Juan Domingo que nos deleite y nos acompañe en esta hermosa tarde. Muchas gracias, compañero. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Para los que no me conocen, yo soy el Perón del grupo, Juan Domingo también, un militante de toda la vida. Como decía un aviso que mandaron el otro día, desde el vientre de mi madre. Y en el caso mío es una realidad tangible. Soy peronista desde el vientre de mi madre, ya que el nombre Juan Domingo me lo puso Evita. Le pidió a mi madre, poniendo la mano sobre el vientre de ella, que si naciera varón le pusiera Juan Domingo. Bueno, y así es como me llamo Juan Domingo, desde el vientre de mi madre. Son épocas. Pero bueno, vamos a referirnos, a ir entrando un poco en tema de qué es el peronismo, por qué somos peronistas y demás. Bien, primero voy a hacer una pequeña reflexión, porque también quiero que participen el resto haciendo preguntas, ¿no? Primero voy a hacer una pequeña reflexión respecto a cómo nace el peronismo, su basamento, mucho antes de que el general fuera reconocido como presidente o como autoridad, sino que somos producto de todo un estudio y un trabajo hecho por el hombre, este gran hombre llamado Juan Domingo Perón, desde el inicio de su carrera militar, desde el inicio, desde sus primeros tiempos. Él era primo de mi abuelo, primos, tenían la misma edad, porque si bien todos saben que el general Perón nació el 8 de octubre de 1895, en realidad él nació el 7 de octubre de 1893, 2 años antes, que en esos 2 años no se llamó Juan Domingo Perón, porque el padre no lo había reconocido por un problema que, como estaba casado, él era porteño y estaba casado con una mujer, una india tehuelche, entonces le daba vergüenza, prurito, una sociedad muy pacata de aquella época.
entonces no lo había reconocido todavía, y durante esos 2 primeros años él se llamó con el apellido de la madre, Sosa, y se llamaba Juan, nada más, no se llamaba Domingo, se llamaba Juancito Sosa, hasta que la abuela Dominga, la madre del padre de él, se entera, y cuando se entera, lo obliga al padre a casarse, la reconoce a la India Tehuelche como ciudadano común, y ahí en el bautismo que se hace en el 8 de octubre de 1895, en el bautismo le agregan el nombre de la abuela, Dominga, y le ponen Juan Domingo Perón. Y al venir a Buenos Aires a estudiar, se hace muy amigo del primo que tenía la misma edad de él, es decir, tenían 18 años los dos, 16 figuraban en los papeles de Perón, cuando la abuela Dominga le consigue la beca para ingresar al colegio militar, y como eran de la misma edad, se hacen muy amigos, y siempre me recordaba el general en el año 73, 74, en la oportunidad de estar teniendo conversaciones en casa de gobierno, cuando el entorno de Isabel y de López Rega permitían, que entonces me llamaba el general, que yo trabajaba cerca de ahí, me llamaba el general para fumar, porque yo fumaba, a él no lo dejaban fumar, entonces yo prendí un cigarrillo, lo ponía en el cenicero y él podía fumar, y ahí charlábamos y me contaba ciertas cosas. Por ejemplo, me contaba que cuando tenían 18, 19 años los primos, él con mi abuelo salían a enganchar minitas, como me decía él, ¿no? Y se dio cuenta de que con el uniforme de subteniente tenían más éxito. Y así se ponía el uniforme de subteniente y salían a recorrer las calles, porque en aquella época el, la élite militar, porque era una élite en esa época, tenían como premisa máxima el llegar a ser presidentes de la nación. Había muchísimos golpes de Estado, eran constantes los golpes de Estado que hacían, y siempre los militares gobernaban la nación. Por eso se consideraban una élite. Y ahí el general Perón fue que empezó a reconocer y a tomar clara conciencia de que ellos formaban parte de una élite, el porteño formaba parte de otra élite, y la gente del sur, de donde él venía, no formaban parte de esa élite, y todo el interior del país tampoco lo formaba. Entonces empieza en su cabeza a analizar qué es lo que pasaba, y qué es lo que sucedía en esa Argentina tripartita, esa triada que se daba en la Argentina. Por esas circunstancias de la vida, el gran compañero nuestro Juan Domingo Perón le toca en el ejército cumplir pocas funciones aquí en la República Argentina. Cumple funciones estratégicas militares en Paraná, en Entre Ríos, como así también en la provincia de Mendoza, en Cuyo. Y luego tiene 3 destinos que son los que le marcan a él su futura vida política, y es trasladado ese destino por esos conocimientos a nosotros, que por eso somos peronistas. Y ahora le voy a explicar cuáles son los destinos esos. Primero como tenía una gran capacidad de oratoria y una capacidad de persuasión que, bueno, todos conocemos, una de las primeras tareas que le encarga el ejército argentino era tratar un diferendo que había limítrofe con el hermano país de Bolivia, por una cuestión de límites. Y es una de las primeras misiones encargadas como militar para llevar adelante el actual límite de la Argentina con la República de Bolivia. Y lo mandan al capitán Perón, por esa capacidad de persuasión, como dije, viaja, logra el objetivo, luego lo mandan a Chile, al ser exitoso el objetivo lo mandan a Chile como agregado militar, aprende ahí todas las costumbres, sobre todo Hispanoamérica,
va reconociendo, y luego le toca dos destinos. Cuando se retira de Chile, fíjense en los que son las causalidades de la vida, cuando deja el cargo de agregado militar en Chile, la persona que lo suplanta a él, que era estratégico para Argentina, las relaciones con Chile, estratégicas por una cuestión limítrofe que todos conocemos, ¿no? El que lo suplanta fue Leonardi. Fíjense en ustedes, Leonardi, que después fue el que lo destituyó. Pero en esa época, lógicamente, eran compañeros. Cuando vuelve a Buenos Aires, le toca el destino y lo mandan a Italia. Y cuando lo mandan a Italia, comienza ese gran aprendizaje de lo que era el mundo y de la política en el mundo. Lo mandan a Italia, él recorre los Alpes, todo. El frío era muy grande en esa época y en esas zonas, muy grande, al punto tal de dañarle la piel, porque él, al ser un hombre de ascendencia tehuelche y europea, la mezcla de él, tenía la toponomia del tehuelche, la frente, la toponomia me refiero a la frente y esos demás aspectos de tehuelche, pero una piel sensible de europeo de parte del padre, porque la ascendencia nuestra es genovés, el apellido Perón viene de Génova, Mario Tomás Perón y Anna Hughes Mackenzie, era irlandesa la abuela, y genovés él. Entonces, con esa piel delicada, le agarró tenía un problema de piel que no se podía afeitar todos los días, porque se lastimaba, o sea, él tenía como una erupción. Y me recuerdan mis padres siempre que él en dos oportunidades vino a casa, yo vivía en Flores, en la ciudad de Buenos Aires, y en las dos oportunidades que vino a casa, que me levantaba, yo era un chico, 2, 3 años, 4 años tenía, me levantaba para besarme y yo me alejaba de él, me alejaba porque él se ponía pancake, se llamaba en esa época, un cosmético que se ponen las mujeres en la cara para disimular que no se afeitaba, pero tenía barba, y a mí la barba como criatura me molestaba y lo sacaba. Bueno, continuemos, volvamos a Italia. Estando como agregado militar en Italia, el general no pierde la oportunidad de recorrer Europa, casi toda Europa, para aprender cómo funcionaban los países que estaban mucho más adelantados que nosotros en varios aspectos en esa época, como era Europa. Y pone mayor énfasis en recorrer Rusia y Alemania. ¿Por qué? Porque en sus estudios y en sus escritos, en sus libros, donde él escribe sobre conducción militar, para enseñarles a los nuevos oficiales el arte de la carrera que estaban siguiendo, que él ya había alcanzado un grado superior, era profesor en la escuela militar. Él recorre Europa, ve que el imperio francés, el imperio ruso y el imperio alemán, que en esa época, estamos hablando del año 38, una cosa así, que en esa época tenían gran poder e influencia en el mundo, se manejaban de una manera muy dictatorial con el hombre también. Es más, los rusos, que tienen su doctrina también, la doctrina marxista, que es muy dura, muy férrea, y exige al hombre al punto tal de esclavizar mentalmente su preponderancia como figura humana. Y eso Perón le llama mucho la atención y le preocupa, y empieza a entender por qué era el problema con Estados Unidos. También ve el sistema prusiano de los alemanes, porque la guerra
rusa prusiana, que prusianos son los alemanes antes de ser Alemania, eran prusianos, tenían una estrategia militar imponderable, maravillosa los alemanes, al punto tal de que la guerra de Taverners, que fue una guerra que en 4 días la ganaron los alemanes contra Rusia, matando 180.000 soldados rusos. En 4 días la ganaron. Entonces Perón, para aprender estrategia militar, recorre todo eso, va preguntando, averiguando, viendo, y ahí toma en cuenta y guarda en parte de su memoria la doctrina marxista, lo cual él, por supuesto, no compartía, pero quería saber y averiguar para poder el día de mañana transformar en lo que nosotros conocemos ahora como doctrina peronista, viendo también y estudiando el sistema liberal de Norteamérica, al que tampoco compartía. No había visitado Estados Unidos, pero no compartía ese liberalismo. Y ahí que nace su idea de una tercera posición. Pero sucede que el marxismo, al imponer de forma anárquica en la mentalidad de los hombres la esclavitud al servicio del Estado, llegando al extremo de quitarles todas las libertades, que se oponía tanto al liberalismo de Estados Unidos, que también lo tiene genéticamente el consumismo, porque el liberalismo no es ni más ni menos que consumismo puro. Y son dos extremos, como bien lo enseña Perón. Para que tengan una idea clara, les voy a poner un ejemplo, como decía Perón, que Napoleón todo lo significaba con un ejemplo. El liberalismo y el consumismo en Estados Unidos es tan grande, genéticamente lo tienen imbuido ellos, que les voy a poner un ejemplo. Cuando empezaron a practicar los norteamericanos con los viajes fuera de la atmósfera del planeta Tierra para poder llegar a la Luna y demás, se encontraron con un problemita pequeño, pero problema al fin. ¿Cuál era el problema? El astronauta tenía que anotar todos los detalles con una virome, tenía que anotar todos los detalles que veía, que vivía, para poder dar una información cuando llegara de vuelta a la base, para que mejoraran esa tarea que estaban realizando, cuyo final era llegar a la Luna. Y se encuentra el astronauta con que la virome, fuera de la ley de gravedad de la atmósfera, no funcionaba, no escribía, porque a ver falta de gravedad no bajaba el líquido en la virome. Entonces no podían. ¿Y el consumismo qué hace? El consumismo hace que Estados Unidos invirtiera 12 millones de dólares, 12 millones de dólares, para lograr una virome que pudiera escribir con la ley de antigravedad. 12 millones de dólares gastaron para eso. Y los rusos, cuando les pasó lo mismo, ¿sabe cómo lo solucionaron? Con un lápiz, con un simple lápiz. Ahí te das cuenta la diferencia que hay genética en los pensamientos que luego serán trasladados a la vida común de las personas. Unos invirtiendo fortunas para lograr unos cambios y los otros tratando de ahorrar, pero no para beneficiar tampoco a al pueblo, sino sí al Estado, trabajando para el Estado. Entonces Perón, cuando vuelve y toma conciencia y conocimiento de todas esas situaciones, se la traslada a sus compañeros de armas y les va explicando los pensamientos que él tenía al respecto. Los explica y los persuade de tal modo, sin intención, sin ninguna intención, que ahí es cuando deciden hacer el golpe del 4 de junio del 43 para poder llevar adelante algo que este hombre, este camarada Perón, explicaba muy bien, que era el tema de la justicia social y de una tercera posición. En base a los escritos
y a las reuniones que habían tenido tanto, y estaban ahí Descalzo, Mercante, Roger, Farrell mismo, Hartein también, todos camaradas de él, deciden llevar adelante esa utopía que podía beneficiar un poco más al pueblo, y él ya venía preparando a los hombres de armas. Estamos hablando de Perón, ¿no es cierto? Ya venía preparando a los hombres de armas desde la época que estaba en la Escuela Superior de Guerra como profesor de historia, venía preparando a los futuros oficiales para que estos no tuvieran en mente que el final máximo de la carrera militar fuera la presidencia, sino que tenía que ser el cargo de teniente general con orgullo, pero para respaldar a la democracia, porque él se basaba en su gran filosofía socrática, y más que socrática también respetaba mucho a Arquímedes, respetaba a Arquímedes por aquello de que dame un punto de apoyo y moveré el mundo, y ese punto de apoyo él lo encontró en la Secretaría de Trabajo y Previsión y movió el mundo, no es indiscutible eso, como también se basaba en Sócrates, con esa filosofía mayéutica, la escuela mayéutica que creara Sócrates. ¿Qué significa escuela mayéutica? El ayudar a pensar al otro. Sócrates dedicó su vida a esa escuela mayéutica, para ayudar a pensar al otro. Y así como Sócrates implementó la democracia y fue un gran colaborador para que Pericles pudiera llegar a ser el primer presidente, llamémosle, no se llamaba presidente, tenía otro nombre en esa época, de Atenas, de Grecia. Perón se basaba en eso, se basaba en Sócrates, se basaba en otro gran hombre llamado Aristóteles, por la importancia que había tenido la influencia de Aristóteles en el conocimiento de Alejandro Magno, que Alejandro Magno era hijo de Filipo de Macedonia, rey de Macedonia, que el rey de Macedonia, Filipo, veía cómo el imperio romano se estaba desgastando por su propio, desde la parte interna hacia lo externo, porque tenían un gran caudal de fuerzas militares preparadas para poder generar lo que todos conocemos como el gran imperio romano, pero de una manera tan atroz, tan desprestigiante para el ser humano, para el hombre de aquella época, que Filipo, cuando tiene su hijo llamado Alejandro, le pone dos maestros. Él se pone como maestro militar de Alejandro y pone y contrata a Aristóteles, que era un griego, lo contrata para que lo prepare intelectualmente a Alejandro. Atento a las circunstancias de que Filipo venía armando todo para que su hijo el día de mañana pudiera ser el gran conquistador que fue. El gran conquistador que fue, porque tenemos que recordar que Alejandro el Magno fue el mayor conquistador de la historia, de tierra de la historia, llegando hasta Egipto, ese famoso imperio romano. Pero con un caudal intelectual muy superior al que puede tener simplemente un guerrero, aportado por la imagen y los conocimientos de Aristóteles, que a su vez Aristóteles había sido alumno de Platón, y Platón había sido alumno de Sócrates. Y cuento esta última anécdota de la filosofía socrática, y vamos de vuelta al general. Sócrates era tan defensor a ultranza de lo que era la democracia, que en el momento de ser Atenas tomada, sometida por Roma, el pretor
que era como si fuera pretor, era como un interventor, como un gobernador que ponía Roma en cada lugar conquistado, le pregunta al oráculo de Delfos quién era el hombre más inteligente y más capaz de Atenas, que en aquella época Atenas era considerada todo Grecia por su capacidad intelectual y mental. Y va al oráculo de Delfos a preguntar, y el oráculo le dice que era Sócrates, que era Sócrates. Ahora, ¿qué era el oráculo de Delfos? Porque siempre escuchamos hablar del oráculo de Delfos. ¿Qué era el oráculo de Delfos? El oráculo de Delfos era un lugar sagrado donde estaban las pitonisas, que eran mujeres mentalistas que dedicaban su vida a esa tarea. ¿Saben por qué se llamaban pitonisas? Porque el semidios llamado Apolo, que estaba a cargo de ese monumental edificio llamado el Oráculo de Delfos, se hizo famoso y reconocido como semidios porque en las zonas que circundaban Delfos, en las aguas, en los ríos, había una serpiente pitón muy grande, que atacaba y se comía personas. Hasta que vino un hombre llamado Apolo, muy valiente, muy aguerrido, muy capaz, que pudo matar a esa serpiente pitón gigante. Y por eso le dieron a cargo el monumental edificio ese del oráculo, donde estaba el oráculo. Y de ahí las seguidoras de él se lo llamaron pitonisas, porque él había matado a la serpiente pitón. Volvamos al tema de Sócrates, y de ahí pasamos al tema de Perón. Sócrates, cuando es convocado por el pretor romano para que lo ayude, quería saber la idiosincrasia, la mentalidad, la forma de pensar de los atenienses, que como les dije recién, eran el mayor factor intelectual de toda la Grecia antigua. Le pide el pretor de qué manera él los puede llegar a gobernar de una forma que estén conformes, porque Roma no quería tener problemas con los usos y costumbres de cada lugar conquistado. Entonces Sócrates le dice, lo único que le voy a pedir para poder apoyarlo es que usted nos deje con la democracia. Nosotros tenemos democracia. Le pregunta qué es eso, el pretor le explica a Sócrates, dice, no puedo llegar a tal punto porque nuestra intervención está determinada en Roma por el emperador romano y no por mí. No puedo. Y necesito que usted, Sócrates, me ayude, caso contrario, tendré que tomar una decisión muy grave contra usted, la máxima decisión, porque estoy autorizado para ello. ¿Cuál es la máxima decisión? O usted se va al ostracismo, se exila, se va a otro país, se va del Imperio Romano, o se envenena y se mata con la cicuta. Usted decidirá, ¿me ayuda o se va y se mata? Todo por defender la democracia. Sócrates decide morir con honor en su querida patria y decide tomar la cicuta. Un hombre grande de 69 años, muy capaz, muy inteligente, el mayor sabio y filósofo de la historia, Sócrates, decide tomar la cicuta. Cuento una anécdota chiquita de Sócrates y repite, y entramos a lo de Perón. Los propios esclavos de aquella época, los silotas, que le tienen que dar el veneno, la cicuta a Sócrates, lloraban porque lo admiraban mucho, y sabía que lo necesitaban, porque Sócrates había sido
el primer maestro de todos esos grandes filósofos. Había 250 filósofos en Grecia, de los cuatro solo 7, Aristóteles, Platón, Sófocles, Solón, bueno, eran 7 los más reconocidos. Por eso lloraban cuando le dan la cicuta y le explican: maestro, al tomar la cicuta para que el efecto sea más rápido y no sea doloroso, le sugerimos que camine un poco. Cuando sienta que las piernas se le aflojan, se recuesta sobre la cama y espera su final. Así lo hace Sócrates. Lo toma, camina, ve que las piernas se le aflojan, se estira sobre la cama y de pronto cierra los ojos. Al cerrar los ojos, lógicamente, todos los que lo acompañaban ahí en sus últimos momentos de despedida, levantan la túnica que lo protegía el cuerpo, le tapan la cara y le avisan al interventor, al pretor romano, que el filósofo había muerto, porque él quería tener cabal seguridad de que así sucediera, porque ya tenía la clara dimensión de las posibilidades que tenía un hombre como Sócrates para poder voltearlo a él y si no, tal vez juntar fuerzas para llegar hasta oponerse a todo el imperio romano. Por eso quería verlo que realmente estaba muerto. Lo llaman, viene el pretor, corre el velo para cerciorarse de la muerte de Sócrates, y en ese momento Sócrates abre los ojos, lo mira fijamente y como diciéndole: me preocupa muy poco lo que a mí me pase y lo que digas vos, porque esto va a seguir así, le dice: le debo un gallo a Esculapio, páguenselo. De ahí viene el nombre de esa famosa obra de teatro, El gallo de Esculapio. Eso lo dijo Sócrates en el momento de morir. Ahí cierra los ojos y descansa en paz defendiendo la democracia. Perón, que había leído todo esto que le estoy contando, y en algunos casos, en su recorrida como agregado militar por Europa, había vivido diferentes circunstancias, genera lo que nosotros conocemos como tercera posición ideológica, ese punto equidistante entre un extremo y el otro. Y toma sus viejos libros de conducción militar y los va transformando en lo que nosotros conocemos ahora como conducción política, que si bien se basó en ello, en conducción militar para la conducción política, no fue el primer libro que escribiera Perón. Conducción política fue el segundo. Respecto a la política, respecto a militar, escribió 3 libros más. El primer libro que escribe Perón sobre política es Comunidad Organizada. Después escribe Conducción Política. Y después, en el 73, el Proyecto Argentino para el Modelo Nacional. Son diferentes épocas, cada uno adaptado a sus circunstancias y sus tiempos. Pero ¿qué sucede? Tenía tanta capacidad este hombre, a Perón me refiero, que cada uno de sus libros siguen teniendo la misma vigencia que como el día que los escribiera. Creo que ya he comentado conducción organizada, comunidad organizada. Es un compendio de todo el mensaje filosófico que da Perón en Cuyo, en Mendoza, en el año 49, cuando se hace el gran concilio de los filósofos del mundo, pero que al principio no iba a ser un congreso de filosofía para el mundo, iba a ser un congreso de filosofía solamente para ellos, para un pequeño grupo. Cuando se entera Perón en el año 48 de que se estaba armando ese congreso de filosofía, decide participar de ese congreso y lo nacionaliza al mismo, no nacionaliza. Es decir, el Estado se hace cargo de toda la logística, el armado,
y toda la preparación para que ese Congreso de Filosofía tuviera una importancia tal que se hiciera mundial. ¿Por qué quiere hacer eso Perón? Por dos motivos, o tres. Primero, porque le interesaba la filosofía y quería que el mundo supiera, en análisis filosófico de su teoría política, que no solamente era una teoría, sino que ya era una realidad en el año 49, y que los mejores hombres para poder trasladar con capacidad y cabalmente los conocimientos llevados a la praxis por nuestro querido general, el lugar ideal y correcto era un congreso filosófico, que podía demostrar que lo que decía la contra de la oligarquía en esa época, zapatillas sí, libros no. Entonces, con un congreso filosófico, él iba a lograr que en la Argentina fuera reconocida la doctrina que él estaba llevando adelante, a pesar de no haberla escrito todavía, pero sí su realización, y que esos filósofos del mundo puedan trasladar a sus respectivos países la idea generalizada de esa tercera posición, que mejores predicadores que los filósofos que iba a reunir en ese Congreso de Filosofía del año 49. Y así lo hace, no pudiendo llevar a todos los filósofos del mundo por una sencilla razón en los bocetos que en aquella época se usaba para hacer la publicidad del Congreso. Él decía que iba a explicar lo que era una tercera posición, que ni yanqui ni marxistas. Entonces, obviamente, no vino ningún marxista, ningún soviético, como así tampoco ningún filósofo norteamericano, porque él estaba diciendo que estaba en contra directamente. Pero sí los de Europa, los de gran parte de Latinoamérica, y entre los de Europa, que Perón quería que viniera, estaba el filósofo Heidegger, alemán, maestro de Perón, que habían tenido muchas charlas siendo agregado militar en Italia Perón. Pero Heidegger estaba preso porque Francia, al haber ganado los aliados la Segunda Guerra Mundial en el año 45, y esto pasó en el 49, Francia tenía oprimida Alemania, estaba todo bajo su mando. Entonces a Heidegger no lo dejaron salir de Alemania, de la Selva Negra, donde lo tenían preso, al filósofo, porque consideraban que había sido colaboracionista de Hitler, y por eso lo tenían preso. Y Perón lamenta mucho porque era uno de los más respetados por el general Perón. Y el general Perón, en ese Congreso de Filosofía, explica claramente cuáles son sus ideas y sus valores, sobre todo valores morales, donde ponía siempre al hombre en primer lugar, siempre en primera instancia al hombre, no al consumismo ni a la ideología esclavizante del marxismo. El hombre como factor principal y fundamental, junto con Dios como fuente de valor y razón y justicia. Ahí Perón aprovecha en ese Congreso de Filosofía, hace público, y no solamente hace públicas sus ideas, sino que les transmite a los filósofos participantes, casi al cierre, les comenta: señores, esto que acabo de explicar, que nosotros lo podemos leer hoy en el libro Comunidad Organizada, esto que les acabo de explicar no es una utopía, como así tampoco una teoría, es una realidad que nosotros estamos llevando a cabo desde hace 4 años que somos gobierno, 46 al 49, 3 años. Es una realidad que ya estamos realizando. No es algo tan abstracto como la filosofía, es algo real, lo hemos llevado a la praxis, lo estamos llevando adelante. Y ahí comienza lo que nosotros conocemos como comunidad organizada. Perón ya tenía
había logrado la independencia económica en el año 47, con este Congreso de Filosofía, la soberanía política demostrada ante el mundo, y la justicia social que estaba llevando a cabo por medio de la Constitución nueva en el año 49, que es la triada más importante que se haya logrado en el mundo hasta el día de hoy, llevada adelante por el general Perón. No hubo en toda la vida de la nación argentina, ni en el mundo, un hombre que hiciera un congreso de filosofía para poder explicar sus ideas en favor del hombre, como género, hombre-mujer como género. No hubo nunca, ni creo que lo vaya a ver, por esa capacidad, esa inteligencia y esa gran preparación que tenía el general Perón, que muy sucintamente he tratado de resumir en estos pocos minutos para no llevar mucho más tiempo. Y ahí empieza la tarea titánica de Perón, porque una vez más, hasta sus propios camaradas se empezaban a oponer del crecimiento de este hombre y le tenían miedo a lo que hoy en día se lo conoce como peronismo, porque tenían cabal conciencia de que ellos formaban parte de una élite oligárquica que no tenía mucha relación con lo que era el pueblo, que antes de que llegara el general Perón éramos semi-esclavos. Por eso que, como dice Guillermo, el preperonismo, ese preperonismo es una clase social totalmente esclavizada a favor y en beneficio de la oligarquía, donde el trabajador y el Estado estaban en posiciones diametralmente opuestas. Jamás el Estado, antes del general Perón, se preocupó, se ocupó, ni tuvo en cuenta al hombre, y mucho menos al trabajador. Por eso cuando al general Perón le propone Farrell en el golpe de Estado del 43, ¿qué cargo quería? Presidente de la Nación le dice, ministro de Guerra, o el Departamento de Trabajo, dice, pero bueno, eso es un cargo menor, Departamento de Trabajo. Y Perón le pide el Departamento de Trabajo. Pero no, le dice Farrell, lo necesito como vicepresidente y lo necesito como ministro de Guerra, porque usted fue profesor en la Escuela Superior de Guerra. Lo necesito en esos cargos. Yo le pediré, le dice Perón, que me gustaría el del Departamento de Trabajo. Y también, para que no quede usted disconforme, me haré cargo del Ministerio de Guerra y me haré cargo de la Vicepresidencia de la Nación. ¿Por qué Perón elige el Departamento de Trabajo y Previsión, que luego transforma en Secretaría y luego en Ministerio? Por el principio filosófico de Arquímedes, de dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Y él sabía que el punto de apoyo de él no era el Ministerio de Guerra, porque no estábamos, ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, no. Y la vicepresidencia era para un cargo menor, estar ahí de segundón. Él quería armar su estructura política y sabía que el Departamento de Trabajo era el punto ideal. Y así comienza en la Secretaría, en el Departamento de Trabajo, a legislar ciertas leyes, todas en beneficio del trabajador, La primera fue el Estatuto del Peón, el Estatuto del Peón Rural, porque él lo había vivido y lo conocía. Y en aquella época, para que tengamos una idea clara, un peón rural ganaba 10 pesos por mes, que no le alcanzaba para nada, era nada. Eso y la esclavitud eran similares, no era nada. Y Perón de un día para el otro les aumenta el sueldo de 10 pesos a 150. ¿Se imagina la oligarquía cómo saltó?
¿Cómo saltó la oligarquía? Saltó la oligarquía en ese momento, al igual que saltó Monseñor Délicy en el Congreso de Filosofía del año 49, porque pensaba Délicy, oligarca, pensaba que el general Perón, como hablaba de la doctrina social de la Iglesia y que estaba basado la idea doctrinaria nuestra en la doctrina social de la Iglesia, pensaba que Perón iba a poner en la Constitución del 49 como religión obligatoria a la Iglesia Católica. Y al no hacerla, porque Perón no lo hizo eso, y también Monseñor Délicy se unió a la oligarquía agropecuaria de la nación, a pesar de que Perón lo ayudó para que Monseñor Délicy fuera el primer rector de la UCA, de la Universidad Católica Argentina. Pero bueno, los intereses personales de la gente son muy grandes, son más grandes las ambiciones que la propia persona, por esos problemas. Bueno, pero volvamos. De la Secretaría de Trabajo y Previsión empieza a trabajar en derechos del trabajador, que luego fueron plasmados en la Constitución del 49. La posibilidad de tener un descanso semanal, la posibilidad de las vacaciones pagas, la posibilidad de la obra social, la posibilidad de que los sindicatos puedan asociarse como organizaciones legales, porque hasta ese momento una organización sindical estaba prohibida, ya que eran consideradas asociaciones ilícitas, ilícitas. Y Perón borra eso y transforma en una asociación totalmente lícita la Asociación de Trabajadores para cuidar su propio esfuerzo y que mancomunadamente puedan llevar adelante sus necesidades y sus derechos. De ahí que Perón define al movimiento obrero organizado como columna vertebral de lo que es el Partido Justicialista. Nosotros somos movimiento, no somos partidocracia, somos movimiento. Y cuando digo partidocracia, vamos a venir a la época actual, donde ustedes han escuchado no hace mucho tiempo a Cristina hablar del pejotismo, de hablar de la partidocracia, porque hay una diferencia grande en donde basaron, de donde abrevaron ambos dirigentes, me refiero tanto a Perón como a Cristina y a Néstor Kirchner, donde abrevaron. Perón abrevó en los trabajadores y de ahí la Confederación General del Trabajo y el Movimiento Obrero Organizado. Y lo que es el cristinismo, que conocemos hoy en día como el cristinismo, y después fue Néstor, su justicia social se basó en los excluidos del modelo, o sea, los no trabajadores, los que no tenían trabajo, los piqueteros, los cartoneros, todos esos excluidos de lo que era la Confederación General del Trabajo. Entonces separemos el kirchnerismo con los excluidos del modelo de trabajadores y el peronismo con los trabajadores incluidos. Esa es la gran diferencia que hoy por hoy se discute tanto respecto a si el kirchnerismo es peronismo o si puede haber algún valor superior desde el kirchnerismo hacia el peronismo. Jamás lo va a haber, jamás lo va a haber. Por una circunstancia muy sencilla. Las tres banderas que tiene el justicialismo, la independencia económica, la justicia social y la soberanía, la independencia económica, justicia social e independencia política. Esas tres banderas que tenemos nosotros no pueden ser superadas por nada ni por nadie en el mundo, porque Perón, cuando arma esa triada, la arma para poder enfrentar a las ideologías tanto marxistas como al liberalismo. Entonces es imposible
que algo a nivel nacional pueda ser superador, algo que Perón lo había armado con su gran inteligencia y formación intelectual, para poder contrarrestar los efectos internacionales que pudiera tener esa tercera posición. De ahí que el cristianismo que tenemos ahora, como fuerza mayoritaria, tenga esas pequeñas diferencias con nosotros, con los peronistas, porque son muy básicas. Es una diferencia totalmente sobrellevable. ¿Por qué la cámpora está erigida de la forma y conducida de la forma que lo está, que todos lo sabemos y tenemos muy claro, mientras que el movimiento obrero, los sindicatos se manejan de otra manera? Porque tienen organización y tienen método, tienen método. Eso es muy sencillo, tienen método que lo enseñaba Perón. ¿Y qué es el método? Es la situación de estudio de tiempo y lugar de cada dirigente. No puede un dirigente de Buenos Aires venir a manejar la provincia del Chaco, porque el tiempo y el lugar son diferentes, entonces el método debe ser diferente. Hablé al Chaco, ahora me acordé que también en la Constitución del 49, Perón no dejan de ser territorio nacional para transformarse en provincia, tanto lo que ahora conocemos como la provincia de La Pampa como la del Chaco, que ahora estamos hablando para los compañeros del Chaco. Entonces volvamos al método. Compañero, disculpe que lo interrumpa, soy José. ¿Le parece 10 minutitos más y vamos haciendo las preguntas? Como para... 5 minutos más y empezamos con las preguntas, porque yo me enriquezco más con las preguntas que Por hablando. eso, por ahí puede desarrollar mucho más en las preguntas. Disculpe que lo interrumpí, ¿eh? No hay problema. Entonces el método que le falta en este momento al cristianismo es por la situación que hablábamos de tiempo y lugar, por el análisis, en análisis, que es la masa informada, que es lo que no tiene la cámpora, no tiene una masa informada, y al ser una masa desinformada es inorgánica, no amorfa, como podría decirse la masa de una doctrina socialista, que es amorfa, es inorgánica, no llega a esa situación, pero tampoco llega a la nuestra del peronismo, que es orgánica, y por eso tenemos la doctrina que organiza, y esa organización de la doctrina nos da unidad. Y bueno, creo que más o menos hemos hecho un desarrollo básico general, porque esto lo suelo dar yo en los cursos, pero los cursos llevan un mes, y tratar de lograr esto en este pequeño tiempo, les pido disculpas si en algo he obviado, pero quiero dejar la puerta abierta para las preguntas y para poder participar con ustedes también, y que seamos todos hermanos en una misma condición de nivel y desde un mismo punto de vista. Muy enriquecedora la charla, Juan. Así que yo voy a tomar la posta y le voy pasando las preguntas que han llegado por el chat. Y después, si algún compañero quiere hacer otra, puede abrir el micrófono y realizarla. Con gusto. Pregunta acá la compañera Febe Cramares. ¿Qué opina de Alberto Fernández y la infiltración de ideologías foráneas en el partido? Obviamente son dos preguntas. La ideología foránea en el partido, nosotros no somos partidocráticos. ¿Qué diferencia hay en ser movimiento y ser partidocracia? El partido, le voy a poner un ejemplo, un médico cirujano. El médico siempre va a ser médico, como el movimiento siempre va a ser movimiento. Mientras que el cirujano lo es solamente en el momento de tomar el bisturí para operar. En ese momento cirujano, y siempre va a ser médico. Y nosotros siempre vamos a hacer movimiento y nunca vamos a ser partidocráticos. Entonces, la falta de formación de nuestros dirigentes políticos ha permitido esa desviación ideológica que han llevado a cabo desde los cargos. Pero que estoy en condiciones
que espero que me cumplan, porque en estas últimas 48 horas he mantenido conversaciones respecto del Partido Justicialista, que se harán las elecciones, se iban a hacer en mayo, luego se pasaron para octubre y ahora se pasaron para marzo, donde yo he propuesto volver a nuestras raíces peronistas doctrinarias. Y bueno, espero que cumplan y algo surja en el Consejo Superior Peronista que se armará para ese momento. Pero no me puedo adelantar los tiempos, compañera, pero es tanta la fuerza que estamos haciendo desde abajo que creo que vamos a lograr que se termine con esa partidocracia y podamos ser realmente los peronistas los que estemos ahí. Esa es una parte de la pregunta que me hiciste. La segunda parte de Alberto Fernández. Alberto Fernández, como dice Guillermo, un peronista sintomático porque nunca lo se disfrazó para poder llegar, fue impuesto por Soros, que le impuso Alberto Fernández a Cristina. Cristina prefería más al adversario más fuerte que tenía, que era Sergio Massa, pero el poder internacional le dijo, el hombre de nuestra confianza se llama Alberto Fernández y tenés que poner a Alberto Fernández. Y como ella tiene problemas judiciales que todavía no ha podido solucionar, pero estoy seguro que los va a poder solucionar, porque es una mujer muy capaz y creo en lo que dice, bueno, por eso tenemos a Alberto Fernández. No es que sea mayor la traición, sino es mayor la falta de objetividad nuestro en lo que es la doctrina para permitir que esta clase de gente llegue a gobernarnos. Muy bien, otra pregunta. Tomando en cuenta, pregunta Daniela de Rosario, tomando en cuenta lo que está diciendo sobre la importancia estratégica de contar con un punto de apoyo, ¿cuáles considera que hoy, en el contexto que vivimos, pueden ser esos puntos de apoyo a partir de los cuales establecer la tercera posición? Lo dijo Perón 100.000 veces, compañera de Rosario. ¿Te acordás cuando decía, peronistas, únanse? Cuando Evita decía, la vida por Perón, unido. Introducción y como... Lo decía Perón, la unidad, pero no el amontonamiento, la unidad con un criterio doctrinario, porque la doctrina, ¿para qué sirve la doctrina? Para organizar. ¿Y para qué sirve organizar? Para lograr la unidad dentro de lo que es el movimiento. Entonces tenemos que trabajar de esa forma. Y en estos momentos creo que lo estamos haciendo. Es más, este acto que estamos llevando adelante vía Zoom también forma parte de ese granito de arena que está en el desierto que tenemos mentalmente, ideológicamente del peronismo. Sí. El compañero Luciano Angelú pregunta, ¿se puede hablar hoy en día de independencia económica y soberanía política en un mundo globalizado e interdependiente? ¿Hay que renovar los conceptos o volver a ser una gran nación para imponerlas nuevamente? Para poder imponerlas nuevamente. Siempre se puede volver a ser felices como nación con independencia económica. El tema económico, el compañero Guillermo Monero el 1 de junio presentó un proyecto económico que por lo que he leído por arriba, no lo he hablado con Guillermo en profundidad del tema, pero por lo que he leído me parece correcto e importante. De ahí que la independencia económica se puede llevar adelante. Yo no soy economista, no puedo hacer un análisis profundo del tema, pero sí puedo hacer un pequeño aporte. Ustedes tomen una lapicera, un papel y una calculadora. Díganme primero, porque tampoco tengo claro cuál es el monto de la deuda externa. Digamos que son 100.000 pesos, que es una cifra, no sé cuál es la cifra. Ahora tomemos la calculadora y nosotros tenemos un territorio que mide 3.200.000 metros cuadrados. Dividamos el territorio nacional por la deuda, el valor de la deuda externa
y nos va a dar una determinada cifra por cada hectárea que tiene la Argentina, por cada hectárea. Y ahí vamos a ver que en ese resultado todo se puede pagar, todo se puede pagar, sin necesidad de enajenar industrias importantísimas como es la energía, el petróleo, la electricidad, las vías navegables, las rutas aéreas, sin enajenar el capital propio que tiene esta nación como riqueza natural, simplemente con el esfuerzo nuestro. Y esto que le acabo de decir de los números no es un invento mío, no es un invento mío, no tengo esa capacidad. Eso es un invento alemán. Cuando terminó la guerra, antes de la guerra, había una hiperinflación en Alemania, pero fabulosa, que todo el mundo conoce. Ibas al mercado, tenías que llevar una bolsa de dinero para traer 1 kilo de azúcar. Pesaba más el papel de los billetes que llevabas que la mercadería que traías. Entonces, en el año 24 fue esto, sí, en 24, lo llaman a un señor llamado Hjalmar Sachs, un alemán que a pesar de la hiperinflación que había en esa época, a él los negocios le iban muy bien. Y le dicen, Hjalmar, ¿se anima a hacerse cargo de la economía? Les pido 3 meses y les respondo, dijo. Salió a recorrer 3 meses a Alemania, habló en todos los pueblos de Alemania, haciéndole la propuesta, vino con la respuesta que era positiva, dijo, sí, me voy a hacer cargo. ¿Y qué hizo? Lo que yo les acabo de decir. Hectárea por hectárea, hizo una hipoteca, sacó una moneda nueva llamada marco de renta, no el marco alemán, sino Markrent. El Markrent, marco de renta, era una moneda avalada por todo el territorio alemán. Cada alemán firmó la hipoteca a favor del Estado alemán para que no tuvieran que rendirse ante el Estado británico, que le ofrecía 5.000 millones de libras esterlinas oro en esa época, para ayudarlo, entre comillas, y sacarlo de la situación que estaba. Los alemanes lo lograron con Hjalmar Sachs en el año 24, con el marco de renta, ¿y por qué no lo podemos hacer nosotros también ahora? Creo que esa es la respuesta, ¿no? Interesante, ¿eh? Acá Gabriel Gómez pregunta, ¿qué diferencia ve usted en las terceras posiciones que se dieron en el siglo XX? Y principalmente que nos dé una consideración sobre los nacionalismos ruso y norteamericano. No hay terceras posiciones en este siglo XX, no lo hay, y sobre todo en Latinoamérica, porque toda Latinoamérica tiene una independencia económica, una dependencia, perdón, no independencia, dependencia económica por medio de las deudas externas con Estados Unidos tan grande, tan preponderante, que estamos obligados a tener que seguir las líneas que nos dicen Estados Unidos. Pero fíjense en que, como me gusta hablar a mí siempre con un ejemplo, fíjense en que se puede llegar a lograr una independencia económica. Hoy, 24 de julio, a 2 días del recordamiento de Vita, del 26 de julio, hoy se puede hablar de una independencia económica. ¿Y en qué baso para decir esto? ¿En qué me baso? Me baso en Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, que hace pocos días estuvo reunido con Donald Trump, porque fue a exigirle a Donald Trump, no a exigirle, fue a negociar con Donald Trump, perdón por la palabra exigirle, fue a negociar con Donald Trump como negoció con Putin, desde una tercera posición, sin saber lo que es la tercera posición. A Putin fue y le pidió que le dé una mano para recuperar las 500 toneladas de oro que tiene México depositada en el Reino Unido. Y fue a pedirle una mano a Putin. Y a Trump le fue a pedir una mano para decirle, mira, necesito que me des una mano porque
si siempre nos has sojuzgado demasiado, desde la guerra de secesión, donde se quedaron con California y Texas, que eran territorio mexicano, hasta hace pocos años con Peña Nieto, que privatizaron el río Bravo, que es el límite entre ambas naciones. Lo privatizaron no permitiéndole usar el agua para los sembradíos mexicanos, pero sí poder utilizar el río Bravo los norteamericanos para en Texas hacer un canal, un acueducto de 400 kilómetros del río Bravo para poder sacar fracking, shell gas. Shell no tiene nada que ver con la empresa que conocemos acá, porque Shell se escribe S-H-A-I-L, Shale, pero se pronuncia Shell Fracking, que es la forma de sacar petróleo. Entonces Manuel López Obrador fue y se sentó con Trump y le dijo, mira, si nos seguís oprimiendo, vas a tener que hacer un muro que cruce todo el mar, porque América Latina está tan oprimida por ustedes, que por eso Honduras, Guatemala, El Salvador, se están viniendo a mi país y de mi país quieren entrar en el tuyo. Por eso tenés y encima los respalda solos económicamente porque está en contra tuya. Pero esa gente no viene a Estados Unidos porque le guste Estados Unidos. Vienen porque les has quitado todas las riquezas a sus naciones y los has dejado tan en la pobreza que vienen a buscar un nuevo valor acá, en Estados Unidos. Entonces te ahorrarías de tener que poner un muro si permitieras que América Latina, Hispanoamérica, que es diferente a América Latina, que la América hispana pudiera tener un nivel de vida similar al que tiene Estados Unidos. Y encima de ello, fíjate vos, le dice Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump, de los 35 millones de mexicanos que hay en California y Texas, que son la mano de obra productora de todo lo agrícola ganadero importante que tiene Estados Unidos, te servirían a vos como votos para el 20 de noviembre, que tenés, el primer martes de noviembre del año 2020, que tenés elecciones. ¿Qué te parece la idea, Donald Trump, si empezamos a cambiar un poco las relaciones para poder mejorar todo y ustedes que no tengan tantos problemas? Y vos tendrías ahí 35 millones de votos. La respuesta de Donald Trump, ¿saben cuál fue? Amigo Andrés Manuel López Obrador, ahí tienes el micrófono, haz pública esta conversación y le daremos para adelante como es tu idea. ¿Se dan cuenta que se puede llevar adelante una tercera posición? Hacen falta gente con capacidad y con criterio, que el peronismo en su basamento lo tiene, que es lo que estoy hablando con la gente de Gioja en estos momentos, que permitan que florezcan nuevos dirigentes, que el trasvasamiento generacional se lleve adelante. Estamos capacitados, muchos compañeros, para poder llevar ideas similares adelante y lograr objetivos. ¿Se dan cuenta que cada tema que hablé les puse un ejemplo claro? No son teorías, no es la parte inerte de la política, que es la teoría, es la praxis de la política, que es lo que tenemos que llevar adelante. Por eso queremos el Partido Justicialista también. Otra pregunta más. El compañero Nelson Talavera de Resistencia Chaco pregunta, ¿por qué le parece que Perón, después de su regreso del exilio, no impuso nuevamente la Constitución, la instauración de la Constitución del 49? Ahí Y hubo varios en motivos. su regreso al poder, perdón. Sí, ahí hubo varios motivos. Uno es el más conocido, que le faltó tiempo. Yo lo charlé con él personalmente el tema. Le faltó tiempo, no pudo llegar. Isabelita lo intentó hacer y no tuvo el consenso, pero repetime la pregunta porque cada vez que hablo de Perón me voy. ¿Por qué Repetime cree la que Perón no instauró nuevamente la Constitución del 49 cuando regresó al poder? Primero, no tuvo tiempo. Segundo, que se encontró con un grave problema, que es lo que queremos en la medida de lo posible, y que este también sea un modo de que le llegue a Cristina, que la Cámpora, y Cámpora nunca fue peronista. Cámpora nunca fue peronista.
Los compañeros de la resistencia, de la vieja resistencia, los compañeros que peinamos canas y sabemos esa historia, sabemos que Cámpora nunca le fue leal a Perón. Desde el primer día que Perón lo pone en el gobierno, que liberó las cárceles, Perón se agarró la cabeza. Perón se agarró la cabeza. No le había dado la orden Perón. Cámpora iba a Gaspar Campos, no era atendido por Perón, salía de Gaspar Campos y tomaba medidas que él decía eran órdenes de Perón, pero no era así, eran ideas de él. Por eso que duró tan poco tiempo en el gobierno, por eso que Perón lo tuvo que echar y se tuvo que hacer cargo él personalmente del gobierno. Lo llamó a Balbín, le pidió a Balbín que le dé una mano porque su problema de salud tenía claro Perón sus graves problemas de salud, le pidió a Balbín una mano, Balbín no se animó, nunca se animaron, ni se van a animar jamás los radicales a hacer cosas revolucionarias, por eso tuvo que poner a Isabel, pero bueno, el resto ya lo sabemos, no tuvo tiempo. Bueno, última pregunta y después le voy a decir otro comentario de un compañero. ¿Cómo ve pregunta el compañero Sebastián Alac, cómo ve esta transición de Alberto y la decisión que está tomando? ¿Puede el peronismo tomar la conducción en este frente en cuanto a las propuestas de los economistas de visión justicialista? Y esto viene con otra pregunta de otra compañera, que si es posible reconciliar el peronismo doctrinario con las masas jóvenes, en un marco donde las ideologías de izquierda radical informan mucho o tienen mucha preponderancia dentro del frente de todo. Bueno, vamos por parte. Los jóvenes están necesitando capacitación y formación, pero no es porque se me ocurra a mí, que ya soy un veterano en estas luchas políticas, sino porque los propios jóvenes así lo están pidiendo. Los propios jóvenes así lo están pidiendo. Es más, si la Cámpora supiera las ventajas que tiene ser doctrinario y tener conciencia de comunidad organizada para una mejor convivencia humana, te puedo asegurar que ya lo estarían llevando a cabo. No saben la importancia que tiene la doctrina. La comunidad organizada, en un cuadro sinóptico que yo suelo hacer, pero que ahora no nos da el tiempo, sirve exactamente igual para la vida real de una persona. Porque en ese cuadro sinóptico está la conducción, los cuadros auxiliares de la conducción y abajo la masa. Y en la vida personal, la conducción se fija en el padre, los cuadros auxiliares en la madre y la masa en los hijos, los abuelos y el resto de la familia. Y si la Cámpora tuviera idea de la importancia que tiene eso, les puedo asegurar que lo llevaría adelante. Sí, Néstor Kirchner tuvo esa idea clara, porque Néstor, cuando asumió el gobierno, llamó a quien les habla, este Juan Domingo actual, y me pidió que le dé curso de formación de cuadros a los jóvenes que él traía del sur, que fueron bastantes, fueron muchísimos jóvenes y no tan jóvenes que vinieron del sur. Y yo les daba los cursos en la jefatura de gabinete en el subsuelo, donde el jefe de gabinete era Alberto Fernández, le daba 2 veces por semana a la noche a chicos que él había traído del sur, que se interesaban mucho en el tema y les interesó mucho lo que era la formación doctrinaria peronista. Tengo una anécdota respecto de eso y después me volvés a hacer la primera parte de la pregunta. Una de las compañeras que estaban, eran todos chicos que trabajaban en Presidencia de la Nación, todos, ninguno era en otro lado, todos en Presidencia. Y había una chica muy jovencita, tendría 17, 18 años. Y yo la miraba y digo, ¿qué hará esta chica? ¿Qué función cumplirá para estar en casa de gobierno? ¿No? Entonces un día no pude con mi curiosidad y le pregunto, digo, ¿qué función cumplís en casa de gobierno? Ah, y si yo le leo las cartas al presidente. Ah, ¿le lees las cartas? ¿Sos tarotista? No, me dice, no, le leo las cartas que manda la gente, el pueblo. Entonces yo leo las cartas
y las voy derivando. Esta para el Ministerio de Economía, esta para el Ministerio de Agricultura, esta Pesca. Y las que son directamente para el presidente, yo a la noche las tengo guardadas conmigo, me siento con Néstor y se las leo. Néstor, esa anécdota me quedó grabada. Néstor sí quería adoctrinar a la gente, sí quería adoctrinar a la gente, pero le quería dar una impronta nestoriana, digamos, nestoriana. ¿Por qué digo esto? ¿Y cuál es el ejemplo que les voy a poner? Siempre hablo con ejemplos. En aquella época se empezó a hablar, en vez de la transversalidad, en vez de la verticalidad que tiene la doctrina justicialista, se empezó a hablar de una transvasilidad, sí, trasvasamiento, transversalidad era la palabra, era transversalidad. Lo cual yo me opuse mucho, porque dije, nosotros estamos acostumbrados a la verticalidad de la doctrina, y bueno, después se le pasó la idea esa a Néstor, quedó en el olvido y hoy es recuerdo. ¿Cómo era la primera parte de la pregunta? No, la primera parte creo que quedó respondida. Si el peronismo puede tomar la conducción del Frente de Todos en cuanto a las propuestas. Y la segunda es cómo reconciliar el peronismo doctrinario con las masas jóvenes. Creo que las dos quedaron. Sí, creo que las dos quedaron, creo que las dos quedaron. Y es más, el Frente de Todos, yo creo que el peronismo, una vez que se organice y estemos unidos, como respondimos hace un rato a la compañera, unidos nosotros como partido, tenemos que ser primeros porque somos fuerza mayoritaria, mayoritaria. Lo que nos falta es organización, que es lo que estamos tratando de llevar adelante. Esa organización que nos dé la unidad, basada siempre en la doctrina. Y por último, compañero, y le agradezco muchísimo su tiempo y la charla tan enriquecedora. El compañero Joaquín Ríos, a quien le quiero dar el cierre, después pide que usted nos dé un mensaje, no muy extenso, dice, para las generaciones futuras, para evitar desviaciones y recobremos el sentido profundo para el ser peronista. El único mensaje que yo puedo decirles desde el corazón y desde el alma, yo actúo en cada oportunidad política, como esta que estamos conviviendo ahora, compartiendo ahora, siempre actúo como si el general Perón estuviera sentado en nuestra mesa virtual y estuviera escuchando lo que hablan los sucesores y herederos, porque nosotros todos somos herederos del general Perón, todos. Su herencia política se la dejó a los peronistas. Y les diría lo mismo que decía él. Únanse, únanse, únanse. No olvidar eso, siempre unidos, siempre tenemos que estar unidos. Ese es el mensaje, concreto, conciso y claro. Únanse. Bueno, muchísimas gracias, compañero. Joaquín, ¿te dijo el cierre? Bueno, excelente, compañero Juan Domingo. La verdad que para nosotros es muy valioso haberte tenido dentro de uno de nuestros ciclos. Claramente que el testimonio tuyo, que viene de sangre, de contacto directo, de compartir situaciones con el general y habernos dado esta cátedra de peronismo, para nosotros es muy valioso, puesto que nuestra idea de reivindicar la doctrina no es un capricho, sino es un deber, no es un deseo, sino es un deber. Y haberte tenido hoy acá creo que es sumamente valioso, creo que es muy difícil encontrar a alguien que sea más peronista que usted, digamos, de alguna manera, y nosotros con los brazos abiertos siempre lo vamos a recibir. Estamos en la misma dirección, teniendo la intención de poder reconstruir nuestra nación, liberar a nuestro pueblo, y es una tarea que no la podemos postergar. Y en la medida que lo conocimos y pudimos generar un contacto con usted, lo queremos tener muy próximo a nosotros. Lo queremos tener cerca nuestro, codo a codo, y cumplir esta misión que quedó pendiente, que es la patria justicialista. Así que no tengo más que agradecerle y gracias a todos los compañeros que estuvieron presentes.
y bueno, invitarlos a nuestra organización, a Brigadier General, y que estamos haciendo patria. Estamos haciendo patria todos los días, desde que nos levantamos a la noche, con mucho compromiso, con mucho empuje, pero es una obligación y queremos la dignidad de nuestro pueblo, la dignidad ahora para nuestro pueblo, pero también para nuestras futuras generaciones. Y el mensaje que usted dio hoy va a quedar como un documento, va a quedar como algo muy valioso para que sea visto, no solamente ahora, en breve, sino también dentro de unos años. Porque siempre vamos a tener la celeste y blanca bien en alto, con mucho orgullo de ser argentinos y peronistas. Muchas gracias, ¿Me compañero. permitís 2 minutos más? Sí, cómo no, compañero. Cierre usted nomás. Yo soy muy creyente, porque Dios me ha salvado la vida en 3 oportunidades muy taxativamente. La última vez me la salvó en el Chaco, el año pasado. Me la salvó porque un compañero del Chaco me llamó para darle una mano para el armado político. Me fui para allá y paseando el primer día de paseo por el Chaco, de pronto me descompuse a 2 cuadras del hospital Parrondo, no me acuerdo bien, Ferrando, Perrando, es el hospital Perrando, y entré al hospital Perrando muerto. Yo volví a la vida, resucité en el hospital Perrando. Tuve 20 minutos muerto por un problema estomacal, una úlcera. Entonces al Chaco le tengo un gran reconocimiento. Entonces, como Dios me salvó la vida 3 veces, que no las voy a contar las otras veces, y está pasando algo muy sintomático, muy emocional en este momento en lo que es la familia Perón, la familia Perón. En el vientre de mi madre yo les conté que Evita le pidió a mi madre que me pusiera Juan Domingo. Mi hijo Juan Domingo también se viene a Córdoba, conoce una chica y se casa. ¿Quién es esa chica con la que se casa mi hijo? La nieta, esa chica es la nieta de un suboficial mayor de la Fuerza Aérea llamado Luis Eduardo Medici, que fue el único hombre que cuando el golpe del 55 se subió a su avión y se fue a Buenos Aires a defender, poniendo el cuerpo a la ideología que él tenía en el corazón. Con el avión de él solito se fue para batallar al enemigo que estaba usurpando y lo estaba sacando a Perón. La nieta de ese suboficial mayor llamado Luis Eduardo Sánchez, que hay una placa conmemorativa en una empresa de acá llamada Fadea, donde estaba él, la nieta de esa se casa con mi hijo, la nieta de ese hombre, se casa con mi hijo. Quiere decir que los nietos que tengo yo, una nieta y un nieto, son producto de esas 2 sangres peronistas vertientes en una sola fusión. Y el último nieto, y con esto cierro, y el segundo nieto que tengo, de 2 años, son chiquitos, antes de nacer, cuando los padres estaban organizando a ver qué nombre le iban a poner a la criatura que tenían en el vientre, mi nuera, mi hijo sueña una noche con la criatura, y la criatura le dice, no, no me pongas ese nombre que me pones, Jonathan, no sé qué nombre le querían poner. No, no, a mí poneme Tomás, yo me quiero llamar Tomás, le dice la criatura. Y como ustedes bien saben, Tomás no es un nombre de esta época, es un nombre muy antiguo llamarse Tomás. Pero ¿qué pasa? Tomás se llamaba el abuelo de Perón, el padre de Perón, y toda la rama esa siempre se llamaron Tomás, siempre hubo algún Tomás. Entonces, este Tomás Perón, que ahora tiene 2 años tiene, yo creo que por algo el universo ha hecho que él se llame de esta manera y tenga ese nombre puesto. Que el otro día tiene 2 añitos, no habla, ni bola me da porque a nadie le da bolilla. Estaba mirando televisión y yo había llegado a esta conclusión,
Entonces él estaba mirando televisión y yo de espaldas de él le digo, Tomás, ni vuelta se da, nada, no te responde. Ya sé quién sos, lo que no sé para qué has venido, por qué has reencarnado. Has encarnado nuevamente alguna misión tendrás que cumplir con el apellido Perón y la sangre de los Perón. Y ahí mi nieto se da vuelta y me mira, no tengo respuestas, cómo entendió esas palabras, porque yo le estaba hablando al espíritu, no a la criatura. Por eso quiero significar con esto para cerrar, porque si no puedo hablar toda la noche, de que tengamos fe de que los peronistas unidos y organizados vamos a poder alcanzar nuevamente, no sé si la gloria que teníamos con el general, pero al menos demostrarle que hemos sido sus buenos y mejores alumnos y estamos en este paso por la tierra para demostrárselo con la honra que nos merecemos por ese gran maestro que tuvimos. Y muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias, compañero, y muchas gracias a todos los que han estado compartiendo esta excelente charla. Bueno, vamos a subir a nuestro canal de YouTube y a nuestras páginas y a nuestras redes sociales la charla. Nuevamente, muchas gracias. Y a todos los que quieran sumarse a la Brigadier General, aquí tenés tu puesto en la lucha para llevar bien adelante nuestro lema: Dios, patria, justicia social, de la mano de la doctrina que los maestros nos van transmitiendo. Muchas gracias, Juan, y bueno, nos vemos pronto. Adiós compañeros para todos, muy buenas tardes y siempre a disposición, siempre dispuestos para colaborar. Un abrazo.